noches, bienvenidos, bienvenidas a todos y todas. Mi nombre es Mayra, eh, formo parte del equipo que está coordinando esta charla, el equipo del proyecto Numinous, junto con Pedro. Hola, Pedri, ¿querés presentar? Hola, ¿qué tal? Bueno, Revista Numinous es un proyecto que ya lleva 9 años. Nace en el 2015 con el anhelo de difundir la antroposofía y que la antroposofía también llegue a lugares en los que es poco conocida o que hay poca vinculación o relación. Eh, Ese es un poco el fin de la revista también, de este proyecto. Hace unos años también estuvo Alex, también dio otra charla acerca del tema de las adicciones y la alimentación. Y nosotros, aparte de dar charlas, organizamos también, bueno, tenemos una parte, una página web con una edición, donde vamos publicando artículos de distintos tipos, todos vinculados de alguna manera con la antroposofía. Así que bueno, una alegría seguir así, seguir junto a ustedes. Gracias, Pedri. Bueno, también esta charla y este ciclo de charlas es posible hoy también por la colaboración de APSIA, que es la Asociación de Psicólogos Antroposóficos en Argentina. Yo formo parte también de APSIA, me formé ahí, me certifiqué ahí, soy psicóloga, así que también junto con ellos nos están ayudando y colaborando en este ciclo de charlas. De hecho, nos brindaron este espacio virtual, su plataforma virtual para poder dar esta charla, y también nos ayudaron con la difusión de este ciclo. Así que bueno, gracias también a los colegas y a las colegas de APSIA. Bueno, les comento un poco el marco y la idea de esta charla y este ciclo que estamos iniciando en el día de hoy. El marco que encuadra esta charla es, bueno, los 100 años de la agricultura biodinámica que se cumplen este año. Y con el equipo de Numinous estábamos con ganas de hacer un ciclo, de poner en diálogo a la antroposofía y el mundo en relación a la agricultura, y nos parecía súper importante que el tema del medio ambiente sea algo que se teja entre el ciclo de charlas, entre charla y charla, ¿no? Que sea como el, lo que nos viene a, voy a ir silenciando a los que llegan, ahí está, que sea lo que nos convoca y lo que atraviesa este diálogo, ¿sí? Y ver, bueno, ¿no? Desde la luz de la antroposofía y la agricultura biodinámica, cómo podemos ir abordando esta problemática, estas temáticas. Em, la charla va a estar, la charla va a estar grabada, está siendo grabada en este momento, así que van a poder acceder a ella en la plataforma de YouTube que nosotros tenemos de Numinous, así que los que después quieran verla o los que se tienen que ir y no terminaron de poder participar en todo el contenido, pueden hacerlo después. La charla va a durar más o menos una hora, ¿sí? La idea es que los disertantes puedan exponer, va a ser más o menos una hora, y después va a haber un espacio para preguntas, ¿sí? Se va a abrir un espacio al final para que puedan preguntar. Así que si les parece, pueden ir anotando las preguntas que les vayan surgiendo. Si quieren, pueden usar el chat de la plataforma y de la charla. Y después al final pueden abrir a preguntas. Algo importante también para comentarles es que también este ciclo de charlas y esta charla en particular también queríamos hacerla de manera que el aporte sea voluntario y no excluyente, porque nos parece súper importante que todo el mundo pueda participar, todo interesado pueda participar de la charla, ¿sí? Lo económico no sea un impedimento, así que el aporte es voluntario. Algunos van a poder poner el sugerido, otros van a no aportar en este momento y otros van a poder poner un poco más.
Y esa es la idea, ¿no? Que sea algo colaborativo y que todos puedan participar. Em, Necesitamos hacer una mención de un libro que por participar de la charla tienen un descuento. Después, si quieren, lo puedo poner en el chat y el que esté interesado me puede mandar un mail. Em, el libro se llama Agricultura Sagrada, la alquimia de la biodinámica. El autor es Denis Klosek y la editorial es Stay True. El prólogo lo hizo Sebastián Riveri, el disertante del día de hoy. Y por la participación de esta charla tienen un descuento por si a alguno le interesa adquirir este libro. Así que después me mandan un mensaje al mail que ya tienen para, para poder adquirirlo. Bueno, voy a presentar a los disertantes del día de hoy. Sebastián estudió ingeniería agronómica, hizo recorridos en fotografía. Su camino por la agricultura alternativa tiene más de 20 años y específicamente en la biodinámica empezó en el 2001, colaborando en diferentes proyectos como La Choza, en la provincia de Salta, en la provincia de Córdoba. Es agricultor, apicultor, molinero, docente, miembro y coordinador del área de formación de ABDA, de la Asociación de Biodinámica de Argentina, expresidente y vicepresidente y miembro de la comisión directiva de ABDA. Y Alex, bueno, estudió ingeniería, nutrición alternativa, música, yoga y diferentes prácticas orientales. Es fundador de Grano Madre, establecimiento donde se elaboran alimentos artesanales con materias primas agroecológicas. Hace más de 25 años que investiga y practica con alimentos y diferentes sistemas nutricionales. Estos últimos 12 años se focalizó en tradiciones culinarias ancestrales y es escritor, cocinero, docente, permacultor, investigador, padre, huertero, apasionado por la fermentación y por la agricultura biodinámica. Bueno, les doy la bienvenida y muchas gracias. Les cedo la palabra. Gracias. Bueno, gracias por estar acá, primero, por permitirse este ratito para pensarnos un poco. Eh, Antes de arrancar había alguien diciendo que no se escuchaba, no sé si lo están viendo eso en el chat. Eh, bueno, solo para reforzar algunas cosas las que dijo Mayra, contarles que vamos a tener más o menos una hora de exposición en un ida y vuelta con Sebas, ¿sí? Donde ahí no vamos a abrir el espacio para las preguntas, sino que escuchen un poco lo que tenemos para compartir. Y terminada esa exposición de ida y vuelta, ahí sí, abrimos a, ojalá, muchas preguntas que tengan, eh, para seguir pensándonos en este momento tan particular de la humanidad. Bueno, va a arrancar Sebas compartiendo unas palabras del texto del curso agrícola de biodinámica. Gracias, Alex. Por ahí para contextualizar un poquito la biodinámica y también la antroposofía, supongo que hay personas en este encuentro que conocen y hay otras que no. Eh, la antroposofía eh, fue desarrollada por Rudolf Steiner, una persona que a fines de 1800 y principios de 1900 fue desarrollando toda una cosmovisión espiritual en diferentes ramas de la vida práctica de los seres humanos, y trayendo un concepto de ser humano, ¿sí? Y un concepto de la tierra asociado al ser humano en una evolución que viene y que va hacia un futuro. Y dentro de esas ramas que él desarrolló, y siempre que desarrolló algo como la pedagogía Waldorf, la medicina con orientación antroposófica, y otras como
lo que trajo Mayra de la psicología con orientación antroposófica. En un momento se le presentaron un grupo de agricultores preocupados por una realidad que ellos estaban viviendo, ¿sí? En cuanto a los cultivos, en cuanto al suelo, en cuanto a los animales. eh, y él, al final de su vida, en 1924, junio de 1924, inicia un ciclo de 8 conferencias que son las bases sobre las cuales después se fue construyendo la agricultura biodinámica. Un poquito para contextualizar. Y esas 8 conferencias están transcritas en un libro que se llama El curso sobre agricultura biológico dinámica. Y él inicia esas 8 conferencias el 7 de junio de 1924, hace 100 años atrás, haciendo un agradecimiento a las personas que ponían el lugar a disposición, pero una vez que termina ese agradecimiento, el inicio en sí de la conferencia eh, arranca con unas palabras, y sobre esas palabras yo quería traerles a ustedes para compartir. ¿Cómo es el inicio sobre el cual él empieza a compartir esa mirada desde la antroposofía hacia la agricultura, orientado a la agricultura biodinámica que después se desarrolló? ¿Se escucha bien, Alex? Y él arranca el 7 de junio de 1924 con estas palabras. La agricultura ha sido afectada, seriamente afectada por toda la vida espiritual moderna. Observen ustedes que esta vida espiritual moderna ha cobrado formas destructivas, especialmente en el aspecto económico. Formas cuyo carácter destructivo es apenas vislumbrado por muchas personas. Lo voy a volver a leer. La agricultura ha sido afectada, seriamente afectada, por toda la vida espiritual moderna. Observen ustedes que esta vida espiritual moderna ha cobrado formas destructivas, especialmente en el aspecto económico. Formas cuyo carácter destructivo es apenas vislumbrado por muchas personas. Bueno, ahora, antes de que empecemos a contarles algunas cosas, nos gustaría que se tomen un minuto, pero un minuto realmente de reloj, y en lo que tengan ahí enfrente de ustedes un papelito, una servilleta, anoten qué se les viene ahora en este momento por agricultura y por alimento. ¿Qué es en este momento para ustedes la agricultura y un alimento? Lo que salga, escríbanlo ahí. Puede ser una palabra, puede ser una oración, un pequeño párrafo, lo que sea. Bueno, lo que hayan escrito, consérvenlo ahí a mano, que cuando terminemos de compartirles lo que tenemos para hoy, vamos a volver sobre eso que han escrito, ¿sí?
Cuando uno se pone un poquito a estudiar en profundidad este proceso de la agricultura que comenzó hace 8.000 o 10.000 años en diferentes regiones de la Tierra, y lo coteja con lo que existe en la actualidad, uno se va asombrando desde dónde la agricultura parte, con qué fondos, ¿sí? Surge, digamos, con qué es lo que trae, ¿sí?, la agricultura en ese momento a los seres humanos, y qué es lo que la agricultura hoy, 10.000 años después, ¿sí?, está como resignificada para los seres humanos y para la humanidad en todo su conjunto. Con excepciones, obviamente, pero en sus inicios, todas las agriculturas, de todas las culturas del mundo donde se iniciaron agriculturas, y los alimentos que pudieron desarrollar esas culturas son los alimentos actuales que nosotros consumimos, ¿sí? Uno empieza a ver ese proceso que la agricultura nace dentro de una cosmovisión espiritual, ¿sí?, en cualquiera de las culturas iniciales de esa agricultura. Y justamente esa agricultura, la palabra agricultura ya está dando un significado de lo profundo que era en ese inicio para la humanidad y para para las diferentes culturas, ese trabajar con la tierra, porque fue el inicio de trabajar con la tierra. Y no se podía separar la palabra agri de la palabra cultura, porque estaban dentro de esa cosmovisión y dentro de esa región cultural, o de esos seres humanos con una cultura parecida. Y ahí surge, de alguna manera, la palabra agricultor o agricultora, y también una palabra que tiene una relación directa con estas dos, es la palabra cultivar. Y cuando uno va estudiando un poquito el significado profundo de esas palabras, se encuentra que la raíz de agricultura, cultura, de agricultor, cultor o cultora, de cultivar, la raíz de todas ellas está en otra palabra que es culto. Y de ahí se vuelve a conectar esa espiritualidad, esa cultura, ¿sí?, con lo que es con el trabajo de la agricultura en esos inicios y durante miles de años. La agricultura fue transformándose en base a las necesidades de los seres humanos. Pero hubo un hecho y un punto de inflexión que se da casi 100 años de estas conferencias, 100 años antes. Y eso se da en 1809, donde una persona llamada Albrecht Daniel Thaer, un alemán, desarrolla en un libro lo que él denomina los principios de una agricultura racional. Principios de una agricultura racional en el año 1809. Estamos hablando de 200 años aproximadamente para redondear. Y en ese libro, ¿sí?, que es como el primer libro con un sentido, entre comillas, científico de la agricultura, o racional, como él lo pone en esos términos, él pone lo siguiente, como eh, como palabra en la agricultura un sentido, ¿sí? Resignifica lo que es la agricultura, y lo dice de la siguiente manera. Y pueden unirlo, si quieren, en un esfuerzo, con lo que yo les leí antes, que fue escrito 100 años después por Rudolf Steiner. Y dice lo siguiente en ese libro.
La agricultura es una profesión que tiene por objeto, mediante la producción de sustancias vegetales y animales, obtener beneficios o dinero. Cuanto más elevada es la ganancia, tanto mejor realizado se encuentra el objetivo. Lo vuelvo a leer. La agricultura es una profesión que tiene por objeto, mediante la producción de sustancias vegetales y animales, obtener beneficios o dinero. Cuanto más elevada es la ganancia, tanto mejor realizado se encuentra el objetivo. Cuando uno se para a tratar de meditar qué traen estas palabras de, de Taer, empieza a encontrar ese sentido que fue lo que desvirtuó desde la palabra agricultura a lo que actualmente hoy se resignificó, y la palabra agricultura para muchas personas, ¿sí?, ya no significa o no tiene ese significado inicial, sino que se llama agronegocio. Y que el agricultor o la agricultora ya dejaron de serlo para transformarse en productores o productoras. Y el cultivar es producir. Producir un producto, una sustancia. Y ahí ese sentido que existía de unión entre la agricultura, que era no solamente la manera de cultivar y producir alimentos, sino que estaba dentro de eh, dentro de esas relaciones culturales o de esa cosmovisión que tenía cada una de las culturas, se transforma en este otro tipo de mirada hacia lo que es la agricultura, desconectándose la agricultura de la alimentación, desconectándose el agro de la cultura, desconectándose los seres humanos de la naturaleza. Y un poco traigo esto último porque está atado, ¿sí?, a este título que pusieron los chicos de Despertando Conciencia en tiempo de crisis socioambiental. Porque ese proceso de la agricultura está relacionado con la sociedad. La ruptura, ¿sí?, de formas de relacionarse antes los seres humanos. Eso es una sociedad. Y también lo ambiental, totalmente separado de ese ser humano que está trabajando con la tierra o produciendo con la tierra. Y ahí uno puede ir hacia los caminos que quiera para poder entender toda la situación actual que trajo esa transformación de la agricultura con lo que en algún momento se llegó a llamar, o se llama todavía, lo que es la Revolución Verde, la necesidad de producir alimentos para abastecer la demanda mundial y para garantizar que todos los seres humanos reciban su alimento diariamente. Cuando uno ve la realidad, se encuentra con que esa posibilidad no existe, no se llevó a cabo, porque hay millones de seres humanos que no tienen ese, ese plato de comida asegurado diariamente, y, y existe
yo creo que el doble de alimentos producidos para las necesidades que los seres humanos tienen día a día, o más. Y para, para me gustaría volver a cerrar con lo que Steiner trae, porque para mí esa pérdida, ¿sí? O esa afectación sobre lo espiritual, sobre lo anímico del ser humano, sobre la conciencia del ser humano, en definitiva, de lo que es la agricultura y el sentido de la agricultura para la humanidad, nos pueden ayudar para ver qué formas podemos encontrar a nuestro alcance para poder desandar ese camino que la agricultura fue haciendo en 200 años, o 220 y pico de años. ¿Sí? 7 de junio de 1924, Rudolf Steiner iniciaba esa serie de 8 conferencias. La agricultura ha sido afectada, seriamente afectada, por toda la vida espiritual moderna. Observen ustedes que esta vida espiritual moderna ha cobrado formas destructivas, especialmente en el aspecto económico. Formas cuyo carácter destructivo es apenas vislumbrado por muchas personas. Alex, te cedo ahí la palabra. Bueno, voy a seguir un poquito con lo que trae Seba, haciendo un paralelismo de estos últimos 150 años, más o menos, en materia de alimentación. eh, y vamos a ver cómo, de alguna manera, esto que marcaba Steiner en relación a la agricultura, es un pensar que está atrapando a la humanidad toda y se ve manifestado en todo su hacer. O sea, lo mismo que está sucediendo en la agricultura, lo vamos a ver desarrollado en la alimentación y en otras áreas de expresión humana, ¿no? Y entonces ahí yo voy a abrir como tres túneles. Para mí son túneles donde nos vamos metiendo cada vez hacia una oscuridad mayor. Uno tiene que ver bien con el área de cómo elaboramos o producimos alimento, el otro tiene que ver con la mirada de la nutrición y el otro tiene que ver con nuestros hábitos de cocina en nuestra casa, diría, ¿no? Los tres están vinculados con la alimentación. Y entonces en ese marco de lo que es elaborar este aluvión que viene tomando la agricultura, que de alguna manera ese pensamiento viene ya de la primera revolución y la segunda revolución industrial, estamos hablando más o menos de 1850, 1900, donde todo empieza, motores de combustión y todo empieza a viajar, ¿no? Que el primer teléfono, ¿no? Todo empieza a salir y, digamos, en ese salir llegamos a la realidad de hoy que una persona que nace hoy en este tiempo ya tiene naturalizado el hecho de que los alimentos viajan por todos lados, ¿no? Esa es una cuestión que hace 200 años no sucedía, ¿no? Entonces, partiendo de eso, en el área de lo que es elaboración, esa revolución industrial que nos lleva a enamorarnos de hacer y hacer y hacer y hacer, había que producir mucho, después veamos para qué, ¿sí? Pero producir mucho era un objetivo. Tenemos más o menos cuando arranca 1900 el auge de la refinación y la elaboración de los alimentos a nivel industrial. Eso va en crecida. Piensen que la primera noción de un aditivo químico es más o menos ahí, en 1900, ¿no? Y es una carrera que sigue todavía corriéndose al día de hoy,
llegando a este lugar en el cual pasó Seba por la Revolución Verde, o sea, la revolución de los agroquímicos, estamos hablando de 1960 más o menos, le siguen los transgénicos en 1980 y para el 2000 tenemos la producción industrial de derivados de los animales, ¿no? Esto de empezar a considerar al animal como una máquina que produce carne, huevo, ¿no? Y leche, ¿sí? Entonces, eso va en crecida, en crecida, en crecida, llegando a nuestra realidad actual, en la cual las generaciones que vienen naciendo en estos últimos 20, 30 años creen que el alimento viene de la heladera o del supermercado, ¿no? O sea, como vos agarras un niño, una niña hoy, por ahí te responde eso, ¿dónde viene la comida? De la heladera o del supermercado. Supermercado tenemos cosas que se comen, ¿sí? O sea, llegamos a esto de que alguien te dice que estás comiendo una galletita. No, no, pero ¿qué estás comiendo? Léeme los ingredientes. Y cuando uno va a leer esos ingredientes, la mayor parte de la población no entiende nada de lo que dice, porque hay como un lenguaje específico que a nadie se lo enseñaron en la escuela, que está en palabras y códigos extraños. Esa galletita, que en la antigüedad eran harinas con agua o azúcar o lo que sea, se va reemplazando por la aparición de los aditivos químicos, a llegar a cosas que no se entiende lo que se está comiendo cuando sale una etiqueta. Cuando se llega a entender, uno ve que se va reemplazando el alimento de verdad por estos sustitutos químicos. Un ejemplo fácil para ver esto sería una mermelada, ¿no? La mermelada de la abuela siempre da los pedazos de fruta con azúcar y hoy cuando uno agarra una etiqueta, la fruta ya no está más y se fue reemplazando por un espesante, un colorante, ¿sí? Alguno que sustituye a esa fruta y se logra una textura más o menos parecida, ¿no? Y así fuimos avanzando en ese ámbito de producir, llegando a cosas que comemos. La gran pregunta nuestra va a ser qué es un alimento, ¿no? Por eso arrancábamos con eso. Las cosas que se comen, así como Seba decía, la agricultura pasó a agronegocio, siguen lógicas de mercado, ¿sí? Una lógica de mercado, cualquiera que hace buenos negocios, lo que busca es bajar costos, aumentar márgenes en materia de alimentación, que un producto dure muchísimo tiempo para poder estar mucho tiempo en una góndola y poder viajar por todos lados y ver dónde está el mejor mercado para ese producto, ¿sí? Son lógicas de mercado y no de generar un alimento para el ser humano, ¿no? Entonces, ese es uno de los caminos a nivel de la producción. Lo interesante es que cuando uno estudia esto desde el punto de vista de la nutrición, decimos, a ver qué nutrición tenemos hoy, la nutrición sigue caminos parecidos. Hoy nos pasa de que vemos etiquetas llenas de cosas que nos atraen, como aporta hierro, tiene vitamina C, con omega 3, con, ¿sí? Todas un montón de cosas, y pareciera que siempre conocimos esas cosas, esas sustancias. Sin embargo, cuando uno va rastreando cómo llegamos hasta acá, la noción de proteína es del año 1838, donde un químico húngaro aísla una sustancia que tenía carbono, nitrógeno, hidrógeno, oxígeno, se le llama proteína, que era como lo más importante y esencial para la vida, y de ahí, de hecho, las dietas de ese momento tenían una carga proteica, una recomendación proteica por los nutricionistas o médicos del momento, 2 o 3 veces más alta que la actual. Estábamos como enamorados de la proteína que habíamos encontrado, pero lo cierto es que eso marca también un camino de inicio. Y de ahí hasta acá hay como una carrera desesperada por el mundo de la nutrición de entender la química, de comprender todas las sustancias, como desintegrar ese alimento. Y así fuimos que en el año 1927, más o menos creo que fue que se encontró la vitamina C. Recién en el año 1970, te estoy hablando de 50 años atrás nada más, estudiando la dieta de los esquimales, se llega a la noción de los ácidos grasos omega 3, tan importantes y que hoy hasta un chico te dice el omega 3, ¿no? Y hablan como si fuesen cosas que sabemos de siempre, pero fíjense cómo tenemos no más que 100 o 150 años de un estudio profundo en la materia.
como que nos metimos en ese túnel de la materia y hoy creo que las sustancias, que es lo que llamamos nutrientes, las conocemos casi todas. Y estamos llegando a ese lugar en el cual pareciera ser que la alimentación consciente, saludable, es la que reúne todas esas sustancias. Y esto es interesante de ver, yo lo voy a traer varias veces en la charla de hoy, porque esto no solo le pasa a la nutrición convencional de la persona formada en lo que es la universidad actual y que recomienda a alguien que coma algo de supermercado. En lo que supuestamente son alimentaciones saludables, algo que tenemos que revisar un montón hoy, también corremos detrás de nutrientes. Y tenemos muchas personas haciendo un montón de alimentaciones diferentes, buscando el suplemento de esto, el suplemento de lo otro, esto que me aporta tal cosa y me aporta tal otra. Todas esas cosas que me aportan son nutrientes, omega 3, antioxidantes y demás. Y llegamos a esa, como a descuartizar el alimento al punto tal que de golpe, no sé, creemos que una zanahoria ya no la vemos como zanahoria, la vemos como los carotenos que tienen, que se transforman en retinol y son la vitamina A que me mejora la vista. Entonces como zanahoria porque me mejora la vista. Es como un rompecabezas de sustancias y ya perdí de vista la zanahoria y todo lo otro que es la zanahoria. Y por otro lado, en los ámbitos de mis hábitos individuales o de mi hogar, también hay un túnel que se va metiendo en el cual, si ustedes se fijan, antiguamente, y yo todavía tengo esa sensación cuando llegaba a la casa de mi abuela, la cocina era el lugar que me recibía, era donde pasaba todo en una casa, donde nos juntábamos, donde había vínculos, donde se olían cosas, donde uno se transformaba por lo que olía ya, ¿sí? Obviamente se cocinaba, y era esa imagen de la abuela, y eso se va desintegrando también en estos últimos 150 años por muchos factores, entre ellos, antiguamente cocinaba la mujer, queriendo o no queriendo, era como que tenía que cocinar. Empieza una época en la cual pueden empezar a desarrollar profesionalmente aquello que quieren, pero nadie tomó ese lugar. La cocina quedó vacía. Es un momento para replantearse un poco qué vamos a hacer con eso, ¿no? Y hasta eso va pasando arquitectónicamente. En las construcciones modernas, los dúplex, o hoy está esta tendencia de donde antes había una casa, hoy metemos 5 y las hacemos para arriba y para un costado y demás. Y si ustedes se fijan, las cocinas ya no están dentro del diseño, son como pasillos chiquititos entre una persona caminando de costado en un departamento y como mucho calienta un alimento. Ya no se piensa en cocinar. Toda cocina moderna tiene un microondas para que vos calientes cosas que se comen, ¿no? Entonces, tanto en el área de lo que es la elaboración, que hoy se le dice producción, lo que es el área de la nutrición, lo que es mis hábitos de comida, de compartir, ¿no? ¿Cuál es la imagen hoy de las personas comiendo rápido, paradas con un celular en la cara? He visto fotos, han visto fotos de dos personas sentadas juntas, pero cada una mirando su celular. O sea, ese reencuentro se fue perdiendo, ¿no? Entonces son tres lugares donde yo, por distintas formas, puedo ver cómo al ser humano lo viene atrapando un pensamiento tremendamente mecánico y materialista. Una devoción por ir a estudiar la materia en la nutrición, al punto tal que creemos que nutrirnos es la sumatoria de las sustancias, ¿no? Llegamos a ese lugar. No sé si se han dado cuenta que la nutrición actual lleva implícita un acto de creencia. Es muy interesante esto, porque si bien todo, cuando uno habla en el ámbito académico, todo es, si no hay un estudio, no es como que no vale. Sin embargo, los estudios están pidiendo que hagamos un acto de creencia detrás. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos muchos estudios que demuestran la presencia, no sé, vamos a decir, del calcio en la semilla de chía, por ejemplo. ¿Sí? Podemos ir a un suelo, sacar chía, estudiar las cenizas, ¿sí? Porque se quema el alimento, se mide las cenizas, y llegamos a evaluar que tiene X miligramos de calcio. Genial. Bueno, en otro suelo va a ser distinto, no va a ser siempre igual, ¿no? Pero vamos a tomar promedios. Y después tenemos estudiado que el ser humano necesita calcio. Ahora, el acto de creencia es creer que todos los seres humanos van a comer esa cuchara de calcio de la chía y la vamos a absorber de la misma manera. Eso no está
no hay ciencia alguna que pueda demostrar eso. Entonces, siempre la nutrición actual está pidiendo ese, o sea, parece tan científica y concreta y sin embargo nos exige ese acto de creencia, en la cual se encuentran nutrientes, se le adjudican propiedades y se supone, se cree, que van a actuar y a beneficiar a la salud de los seres humanos por igual, ¿sí? Entonces, ese tipo de pensamiento nos viene atrapando en el mundo del alimento y en esta vorágine por producir más, 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 perdimos de vista la calidad de lo que producimos y perdimos de vista todo impacto de eso. Cuando arrancamos con esta carrera loca de que había que producir más cantidad, cualquiera que está más o menos vinculado con la alimentación y la agricultura se acuerda en la década del 90 cuando llega el modelo del transgénico, que el gran eslogan para implantarlo y venderlo era que venía a solucionar el hambre, ¿sí? Bueno, fíjense los índices de pobreza que tenemos hoy, el modelo ya lleva 30 años y lo que ha hecho es acentuar lo que decía, lo que leía Sebas de la tremenda crisis que estamos teniendo, ¿no? O sea, pocas empresas controlan todo, son multimillonarias, mantenemos un índice de pobreza, de desigualdad y tenemos el territorio totalmente destruido, ¿sí? Con esta idea de lo que decía Seba, la desconexión de la naturaleza, ¿no? Como la persona que vive en la ciudad se cree como que fumigan allá. Allá pareciera lejos, como que yo estoy desconectado de eso. Sin embargo, está toda la tierra fumigada. Ya hay estudios que han mostrado que el glifosato, uno de los agrotóxicos más nocivos que usan en el campo, viaja por las nubes y llueve en la ciudad, ¿sí? O sea, ya vemos como este organismo que es nuestro querido planeta está todo vinculado y las consecuencias de esta manera de pensar y de acercarnos a la agricultura y al alimento son bien, bien visibles. Tenemos una tremenda desigualdad social donde, por ejemplo, este país, la mitad de la población está bajo índice de pobreza. Todo lo manejamos con índices, ¿no? Y como que resolvemos con índices, pero son personas, son seres humanos que hoy no comen, ¿sí? Y, y cuando uno ve esas cosas, dice, no, es increíble a lo que hemos llegado. Eh, Todo lo que es el planeta contaminado, deforestación, y sin embargo es como que seguimos y seguimos en esa carrera demente de vincularnos con la Tierra y con nosotros, ¿no? Entonces, más o menos ese es un poco el escenario en el ámbito de alimentación que tenemos. Seba trajo un poco un paralelismo con la agricultura. Y ahora lo que proponemos hacer es un poco el decir, bueno, ¿qué tenemos? ¿Qué preguntas podemos hacernos? ¿Qué nos trae la biodinámica tan interesante en este momento tan particular en la humanidad? ¿Qué nos trae la antroposofía, ¿no? ¿Cómo podemos encarar esta tremenda crisis individual, social y ambiental que tenemos? ¿Querés seguir vos, Seba? ¿Estás ahí? Aquí estoy, Ale, justo me habían llamado a la puerta. No llegué a escuchar lo que me dijiste. No, decía si te parece que sigas vos. Dale, tendríamos que, por ahí ahora, ese ejercicio que Alex nos trajo para que reflexionemos cuál es el significado de la agricultura y cuál es el significado de, o qué nos representa, ¿sí? La alimentación y la agricultura a nosotros. Aquellos que quieran, ¿sí? Compartir lo que escribieron, eh, lo podemos hacer. No sé, Mayra, si vos
Podés ir leyendo si lo pueden escribir en el chat o si lo pueden leer así brevemente, algunas personas, aunque sea para tener como una idea de qué les trajo esas dos preguntas. Acá Nacho escribe trabajo o interacción del hombre sobre la naturaleza con el fin de alimentarse. Silvia escribe vida, comunidad, agradecimiento. Diana escribe alimento igual vida, agricultura igual conexión con la tierra. Beatriz y Leandro, semilla y vida. Rita, agricultura igual trabajo en la zona rural y alimentos igual nutrientes. Paz Rodríguez, agricultura igual arte, el arte de cultivar alimentos, alimentos, nutrición de cuerpo, mente y alma. Agricultura, frutos de la tierra, vida, cuidado de la tierra, nutrirnos, vida, agricultura, posibilidad de producir alimentos, que es energía de la tierra. Agricultura es el arte y la práctica de labrar, cultivar en la tierra y los elementos y seres que de ella emergen. Alimento que nutre el cuerpo, esencial para la vida y los procesos químicos del humano, como el crecimiento. Agricultura, trabajo de la tierra, el agua y el sol. Diego escribe, en su tiempo era un estilo de vida conectado con la tierra, ya no. Marina escribe, agricultura, conexión con la tierra y con el espíritu, alimento, lo que me da energía para vivir. Bueno, ahí fueron escribiendo varias. Buenísimo. Eh, es muy significativo, ¿sí? Cuando, cuando uno va escuchando cuál es el sentido de la agricultura, que nos falta una palabra que tiene un valor importante, inclusive en esto que Steiner trae, en esa primera frase, que es lo espiritual, y lo espiritual asociado a la cultura. Y me parece que ese es el punto sobre el cual el ser humano se fue desconectando de, de su ambiente, de su medio ambiente, ¿sí? De los seres que poblan ese ambiente, del proceso que se fue dando en muy poco tiempo, como dijo Alex. Piensen que son 10.000 años de agricultura y dentro de esos 10.000 años son 100 años, o 150, o 200 como mucho, donde empezó ese proceso de degradación hacia lo que hoy conocemos como agricultura y el impacto medioambiental y social que ese tipo de agricultura tiene. Entonces, me parece que es el momento y, y quienes somos o tenemos las capacidades para tener un poquito de conciencia sobre este proceso y que queremos realmente revertir y mejorar esa situación,
tanto de la agricultura como de la sociedad, como del medio ambiente, porque los tres están ligados íntimamente, podemos empezar a encontrar formas nuevas de vincularnos, cada uno desde su lugar, desde su profesión inclusive, o desde sus posibilidades, a formas que de alguna manera nos permitan traer esa conciencia, no solamente para nosotros, sino para nuestro entorno. Y hay formas, y de hecho la agricultura biodinámica es una de las agriculturas que trajo como diferentes maneras de empezar a vincularse nuevamente con la agricultura desde un lugar que no es solamente una profesión o una producción o tiene que tener una cierta rentabilidad, que va más allá de eso. Y, y ese tipo de formas se pueden encuadrar en algunas que en algún momento por ahí se pueden llegar a desarrollar más como en profundidad, pero una de ellas es la agricultura urbana, ¿sí? O la agriculturalización de las ciudades. Acá tenemos a Antonio Latuca, no sé si todavía está, que es una de las personas en la Argentina, o la persona en la Argentina, que más ha desarrollado, trabajado y trabaja actualmente porque eso sea posible, ¿sí? Porque es una manera de concientizar al urbano dentro del urbe de que es posible cultivar alimentos sanos, ¿sí? Que nutran y que empiecen a volver como excusa esta producción de alimentos o este cultivo de alimentos a generar esas redes que se fueron rompiendo entre los seres humanos, entre quien ahora en la actualidad tiene el rol de cultivar alimentos y producirlos, y aquel que no tiene esa posibilidad y que depende sí o sí de esa otra persona que lo puede estar haciendo. Y esa es una forma. Y además de revalorizar ese trabajo, ¿sí? Que significa ser agricultora, ser campesino o ser campesina. Porque no es una profesión, es un arte, como alguien lo escribió ahí. Eh, Hay otro tipos de formas también que tienen que ver con lo que se denomina agricultura sostenida por la comunidad, ¿sí? O en sus siglas eh, en inglés son CSA. Y eso tiene que ver con personas que realmente quieren alimentarse de una manera diferente, quieren que sus alimentos se cultiven en base a esa forma y buscan a un grupo de agricultores y agricultoras para que sean abastecidos con esa calidad de alimentos que ellos quieren. Son formas asociativas, son formas de generar redes. Y justamente otro aspecto más que nos puede como ayudar a ir en un camino de respeto, ¿sí? Hacia la tierra, hacia el ambiente y hacia los seres humanos, son las redes de compras, ¿sí? Donde eh, los consumidores se juntan para comprar en forma directa al o la agricultora o o la elaboradora, ¿sí? Eh, Son formas, porque en la cadena de comercialización también se van generando todo esto que Steiner dijo, formas destructivas, ¿sí? Especialmente en el aspecto económico, porque el productor o la productora, el elaborador o la elaboradora, o quien cultiva los alimentos, no recibe generalmente ni un 20% del valor que la persona que está comprando eso elaborado o eso cultivado
¿sí? Está poniendo. Entre medio hubo una pérdida o una ganancia para algunos, ¿sí? De ese valor inicial con que quien está elaborando o cultivando los alimentos, generándonos, generalmente es el que menos gana de todo esto, ¿sí? Salvo las grandes empresas que tienen capacidades diferentes para producir ahora sí alimentos, tienen esas ganancias a costa de lo que ya sabemos del medio ambiente. Y me parece que lo más importante de todo, que cada uno y cada una se pueda vincular con la tierra, porque es ahí donde uno realmente empieza en la pequeña casa, en el pequeño balcón, o en un parque más grande, cultivando sus propios alimentos, empieza a descubrir o empieza a redescubrir nuevamente cuál es el significado de la agricultura para la humanidad. Es muy difícil si uno no prueba su propia lechuga cultivada, aunque sea en un espacio pequeñito, como una maceta en el balcón de una ciudad, y saber percibir, mejor dicho, el sabor que tiene eso, comparado con la misma lechuga que va a ir a comprar al supermercado o al almacén de la esquina, es muy difícil que uno pueda realmente empezar a tomar esa conciencia. Porque yo, Alex y muchas personas podemos estar hablando horas y horas y horas, ¿sí? De las diferencias entre esas dos lechugas. Las podemos explicar de miles de maneras, pero solamente uno es consciente o puede ser mucho más consciente cuando vivencia esa diferencia. De la misma manera que un agricultor o agricultora es mucho más consciente de lo que está haciendo en la tierra cuando generalmente le pasa un accidente con un producto químico, y si ese accidente está relacionado con alguno de sus niños o niñas, es mucho más consciente. Lamentablemente esas situaciones se dan. Entonces, el, el empezar por pequeñas cosas y el empezar por uno a hacer cambios en la manera de relacionarnos con la tierra y en la manera de relacionarnos con los alimentos que nos llegan de la tierra, creo que son los caminos. Y ayudar a aquellos que les toca estar en la tierra, viviendo en la tierra, trabajando con la tierra, para que puedan hacer un proceso de transformación. Generalmente los grandes cambios vienen por la conciencia del consumidor va teniendo a partir de lo que va percibiendo, ¿sí? Hay una imagen muy gráfica de todo esto. Hace 100 años atrás, promedio, el 80% al 90% de la población mundial vivía en el campo. Eran agricultores, agricultoras, campesinos, campesinas, como queramos llamarlo. En la actualidad, las cifras son invertidas. Hay un 10 o un 20% que vive en la zona rural o en el campo, y hay un 80 a un 90% que viven en las ciudades. Si dentro de ese 10 o 20% que vive en el campo, realmente analizamos quiénes son campesinos, campesinas, agricultores o agricultoras, es muy poquita esa cantidad.
Entonces es muy difícil que una fuerza de cambio venga a partir desde ese lugar. Existe, y en los últimos años, todo el desarrollo que hizo la agroecología, ¿sí? Es inmenso y cada vez hay más foquitos de luz, ¿sí? O faros de luz que van apareciendo en la Argentina. Pero si un porcentaje mínimo, pequeño, desde las ciudades, se acerca a acompañar esos procesos y a ponerle esa conciencia que le está faltando a, a la agricultura en la actualidad, eso va a ser mucho más. Eh, y vamos a empezar, o vamos a tener las posibilidades de ir hacia atrás en este proceso de degradación socio-medioambiental que se dio en tan pocos años, ¿sí? Y ir construyendo un futuro mejor a partir de la toma de conciencia de lo que estamos haciendo en la actualidad o de lo que ocurre en la actualidad. Porque a veces no lo estamos haciendo, pero ocurre, y tenemos que ser partícipes de ese cambio. Hasta ahí, Alex, creo que te puedo ceder la palabra, si querés. Bien, bueno, y ahí tomaba esto que decía de, en este caminar hacia una alimentación consciente, ¿qué es lo que podemos hacer, ¿no? Que sí está a nuestro alcance. Y, y uno de los grandes puntos que lo menciono permanentemente es el tomar conciencia de que la mayor parte de las personas hoy, eh, o sea, su plato es una sociedad anónima, digo yo, ¿no? O sea, pasar de una sociedad anónima a un plato con nombres, ¿sí? Una sociedad anónima, por lo que decía antes, agarro algo en una góndola en un supermercado y por más que diga una galletita, en el fondo no sé qué tiene, no sé quién lo elaboró y no sé el impacto de eso a nivel social y ambiental. Entonces, pasar de ese acto de una sumatoria de inconsciencias a comprarle la verdura a Doña Rosa, el chancho a José o lo que sea, ¿no? Que mi plato tenga nombre quiere decir que yo puedo identificar cada ingrediente de dónde viene y elegirlo a conciencia, ¿sí? Que mi dinero sea un voto de construir una trama social diferente, digamos, ¿no? Que vaya en ese sentido. Em, y acá se entra en juego otra cuestión muy, muy importante, que tiene que ver con repensarnos permanentemente el concepto de salud, que es saludable, ¿sí? Porque si ustedes se fijan, primero la realidad, ¿no? Como veníamos diciendo, yo creo que la nutrición, la ciencia, la medicina actual tiene que llenarse de preguntas porque tenemos una propagación de patologías que no para, ¿no? De enfermedades autoinmunes que ya no tienen ni nombre. Tenemos el caso de sobrepeso con desnutrición al mismo tiempo, juntos, o sea, personas con muchísimos kilos de más, pero malnutridas. O sea, evidentemente la sumatoria de nutrientes no nos está llevando a la salud, ¿sí? Y si ustedes se fijan en esto que yo decía de la ola mecánica materialista que nos viene trayendo en nuestro aprendizaje, cuando por un lado la industrialización empieza a ganar terreno, que en paralelo pasamos de agricultura a agronegocio y nos llenamos de fertilizantes sintéticos y de agrotóxicos, empiezan movimientos como oponiéndose a esto en busca de algo saludable, ¿no? Y ahí tenemos al naturismo, distintas miradas y expresiones del vegetarianismo, del veganismo, más hacia los tiempos actuales la alimentación paleo, y hay un montón de otras, ¿sí? Que si uno trata de ver en el ojo, primero que entre sí tienen miradas distintas, son alimentaciones diferentes, pero a mí siempre me llama la atención que seguimos enfocados en nuestra mirada de lo saludable en ese eje mecánico materialista, ¿sí? Porque, digamos, en estos lugares lo saludable todavía es, me saco de encima los agrotóxicos o los aditivos químicos, ¿sí? Y voy detrás de
el pan integral, la chía porque me aporta omega 3, la quinoa porque tiene más calcio que otros cereales o más proteína. Entonces, sin tóxicos, sigo corriendo detrás de sustancias, de nutrientes. Me siguen hasta ahí, ¿sí? Solo algunas miradas, ya que nos vamos más, miles de años más atrás, como podría ser la medicina tradicional china o la medicina ayurvédica, basaban sus estudios y podríamos decir, su juicio de qué es bueno o qué es malo, o qué me hará bien o me hará mal, estudiando los elementos en la naturaleza, ¿sí? Estudiando el fuego, el agua, la tierra, el aire, ver cómo esos alimentos se manifiestan en un alimento, o sea, que tiene una manzana y que tiene una banana, qué están expresando estos alimentos, qué tengo yo como individuo que va a comer ese alimento, y en ese encuentro, ¿cuál es el efecto de eso en mí? ¿Sí? Si ustedes se fijan en estas medicinas y cosmovisiones milenarias, no se corre detrás de las proteínas del hierro, del omega 3 o lo que sea, sino ya hay otra mirada. ¿Sí? Entonces, eso es interesante de observar, porque si no vamos a quedar reducidos al hecho de que lo saludable es sacarme los agrotóxicos, sacarme la refinación industrial, sacarme el aditivo y ya está. Yo tengo una alimentación saludable. Y vamos a suponer que esa persona encima, como dice Seba, ya conoce lo que es una CSA y entonces ya tiene más contacto de lo que es producir la tierra, trabajar la tierra, cultivarla y compra a conciencia y forma un buen lazo. Buenísimo. Son pasos de camino consciente. Pero todavía tenemos que trabajar preguntas mucho más profundas, que están directamente vinculadas con lo que decía Seba de llegar al origen de qué es agricultura, por qué hacemos agricultura. Nos criaron con esta idea de que nos cansamos de la vida nómade, no había más alimento y un día vamos a empezar a hacer agricultura. Una persona que trabaja con una asada abajo de 40 grados del sol se puede dar cuenta que eso es ridículo. O sea, que tiene que haber un sentido muchísimo más profundo por el cual nos pusimos a hacer agricultura. Y esa pregunta es la que tenemos que llevar cuando decimos alimentación saludable ¿para quién? Para un ser humano. ¿Y qué es un ser humano? Porque hasta ahora la construcción de la nutrición química y de la medicina misma me está haciendo creer que el ser humano es una especie de máquina. Son todos pensamientos mecánicos y llegamos a expresiones mecánicas. Llegamos a decir que la glucosa es como el combustible que me pone en marcha. Son analogías permanentes con el auto, con la máquina. Cuando una persona no tiene claridad en su pensamiento, se dice que no carbura. Y entonces seguimos ahí en ese pensamiento de quiero una máquina eficiente. Y muchas alimentaciones que se creen saludables en un punto, buscan de trabajar la estética, el rendimiento físico, la vitalidad en ese ámbito, ¿no? De un cuerpo donde no se presenta enfermedad. Pero cuando yo me voy al fondo de lo que es un ser humano, ya es imposible negar esta existencia anímica espiritual en un ser humano. Un ser anímico espiritual. El cuerpo como un espacio que contiene a un espíritu, digamos, ¿sí? Entonces yo me tengo que empezar a hacer esas preguntas de una alimentación consciente, una alimentación saludable para el desarrollo pleno de un ser humano. Y no es el ser humano que haga el mejor rendimiento en un deporte, o no es solo eso, ¿sí? Sino es el que permita el alimento saludable, una alimentación saludable, es la que permita la plena expresión de un ser humano acá en la Tierra. Para lo cual va la pregunta de ¿qué estamos haciendo acá? ¿Sí? Entonces son todas preguntas que van relacionadas. El preguntarnos qué estamos haciendo acá está muy relacionado con por qué empezamos a hacer agricultura. ¿Sí? Son preguntas indispensables para hoy. Entonces, empezar a buscar cómo puedo acercarme yo a estudiar, a vivenciar una alimentación que me permita o que me ayude a abrir las puertas de aquello que vine a hacer en esta vida. Porque la salud está relacionada con eso. Si no, ¿cómo podemos explicar que en países que supuestamente tienen mucho desarrollo en el plano de lo económico, donde están todas las necesidades cubiertas, ¿sí? Muchos países europeos que de acá se miran como los súper desarrollados, tienen la tasa de suicidio más grande del mundo, ¿sí?
Entonces, hay un vacío existencial que también hay que empezar a buscar algunas respuestas en la agricultura, en los alimentos, en la manera de comer y en qué entendemos por salud, por alimentación saludable, ¿sí? Eh, hay un texto de Steiner, de esto abrió cantidad de puertas, ¿no? Y hay un lugar donde él dice, detrás de todo lo material está lo espiritual y también detrás del alimento. Con el mismo nosotros no ingerimos solamente lo material que se presenta ante nuestros ojos, sino que además comemos lo espiritual que está detrás. Entonces, es el momento de empezar a estudiar qué es lo espiritual que está detrás de una manzana. La manzana no es solo la suma de potasio más sales minerales más no sé qué. La zanahoria no es solo los carotenos que se transforman en retinol y me ayudan a la vista. ¿Qué es lo espiritual que está detrás? ¿Cómo me puedo aproximar a eso? Y la respuesta a eso está en la agricultura. Y la agricultura biodinámica, sin dudas para mí, es una que tiene un lenguaje maravilloso para que en este tiempo podamos acercarnos a lo que hacían los persas, lo hacía en Antiguo Egipto, hacían los pueblos precolombinos, que era estudiar, mirar para arriba y estudiar el cosmos. Y a partir de eso, hacer agricultura. Bueno. Yo creo que estamos en tiempo de abrir preguntas, porque se nos va a ir si no. Nosotros podemos seguir hablando todo con Seba, nos podemos juntar y mate, decir que hay mate virtual. Lo veo con mate, yo estoy acá con un vaso de kéfir, pero podríamos seguir charlando. Me parece que es interesante tratar de, o sea, acercarnos a las inquietudes que van teniendo, ¿no? Porque por ahí vamos por otro lado y bueno, podemos acercarnos a compartir las preguntas que tengan. O también pueden ser algún aporte que alguien quiera traer. Pues yo tengo una pregunta para Sebas. ¿Puede ser? ¿Se escucha bien? Dale, Dieguito. Bueno, ante todo, muchas gracias a Tenela ambos. fácil que somos conocidos, que somos amigos. La verdad que es muy, muy lindo lo que traen y necesario, ¿no? La pregunta es, porque muchas veces hablamos dentro de lo que vos comentabas, y yo también lo hago, el hecho de la agricultura sustentada por la comunidad y todas cosas que se han desarrollado más, qué sé yo, en otros lugares que aquí. Pero la pregunta es, para nuestro país, que es distinto, o sea, no es lo mismo la agricultura sustentada por la comunidad en un Japón, donde hay una relación de poco campo con respecto a las personas, que en la Argentina. Entonces, por ahí eso puede salvar algunas situaciones, pero digamos, suponete que, no sé, la mitad de la Argentina o toda la Argentina un día hace agricultura ecológica. Obviamente que esos productos van a tener que viajar, con lo cual estaríamos, porque digamos, somos un país que nos excede la alimentación de la propia población. O sea, somos un país exportador porque lo que producimos es mucho más que lo que podemos consumir. Lo mismo que en todo el interior. Si bien es verdad que hay un porcentaje muy alto de gente viviendo en las ciudades, pero solo en las grandes ciudades. Yo, por ejemplo, en el campo, donde hacemos agricultura biodinámica, hace 18 años no tenía a quién venderle nada. Hoy me piden más de lo que puedo ofrecer. Cuando todo el mundo esté haciendo eso, un pueblito cercano de 1.800 habitantes, otro más allá de 5.000, vamos a tener que salir a vender a las grandes ciudades y si más gente hace lo mismo, a exportar, con lo cual no podemos decir que no tienen que viajar los productos. En un proyecto futuro van a tener que viajar en este país. No sé cómo lo ves a eso. Yo quiero meter un poco para discutir el punto, ¿no? Yo creo que son miradas a diferentes escalas, ¿sí? Son miradas a diferentes escalas. Y también preguntas que nos debemos hacer que son mucho más profundas. Porque, por ejemplo, una persona que tiene 1.000 hectáreas tiene una escala.
Y la pregunta es si es lógico que una persona sea dueño de 1.000 hectáreas de tierra, o como gente que yo conozco que tiene 28.000 o 50.000 hectáreas de tierra, ¿sí? Si eso es lógico. Yo creo que un tema es la escala, y esa escala está en relación también a lo que nosotros culturalmente y espiritualmente queremos con nuestras vidas. Y lo traigo con un ejemplo bien concreto, que todos o muchos lo conocerán. Uno de los productores que empezó con un proceso eh, de, de transición desde la agricultura convencional a, a una agricultura agroecológica es un hombre ya con bastante edad, que está en el sur de la provincia de Buenos Aires, que es el más conocido, porque antes subieron montones, pero el más conocido se llama Juan Quier. Y una de las personas que acompañó a Juan Quier en ese proceso fue Eduardo Cerdá. Y yo un día le pregunté a él cómo había sido ese primer contacto entre vos y Juan. Porque quería saber cuál era el motivo que impulsaba a Juan Quier a volver a trabajar la tierra en la manera que él decía que se había perdido, porque él lo había vivido desde otro lugar. Y le dije, ¿qué fue lo que él te pidió? Y él lo que dijo fue, palabras más, palabras menos, que él necesitaba mantener su camioneta Ford modelo 71 para ir al pueblo y volver al campo. Que necesitaba tener cubiertas sus necesidades de medicina, de alimentación, y si fuese posible viajar cada tanto con su esposa de vacaciones. Entonces yo le dije a él, es una decisión, un cambio cultural, un cambio espiritual, porque si uno como agricultor, a mediana escala estamos hablando, quiere tener todos los años una camioneta nueva, vas a tener que trabajar en un sistema, en una forma destructiva que te permita llegar a eso que es lo económico resolviéndote una necesidad anímica espiritual. Ahora, si vos decís, yo tengo una camioneta modelo 71 y quiero por lo menos que el mecánico me la pueda arreglar y sostenerla, es otra mirada. Entonces, yo creo que justamente eh, la Argentina tiene características de país productor, vamos a ponerle las palabras que se usan, productor de alimentos, exportador de alimentos. Que no necesariamente eso tenga que estar mal. Yo no dije que no hay que, que idealmente, idealmente, si nosotros como país producimos alimentos que queden en nuestro país para abastecer a toda la pobreza que hay. No sé cómo se resuelve, pero eso sería lo ideal. Todo lo que excede, podemos mandarlo afuera. Es como a una escala pequeña aquel que produce alimentos, que tiene una huerta. Primero consumo yo, después comparto y después vendo, si quiero. Pero entonces son formas que hay que ir como volviendo a preguntarse por qué yo estoy haciendo esto. ¿Por qué estoy gastando mi vida, mi tiempo en llegar a esto todos los meses o a esto todos los años? Yo creo que hay mucha esperanza porque yo veo proyectos como el tuyo, Diego, o otros proyectos como Naturaleza Viva, que también fueron uno de los iniciales, donde cambiaron la forma de entender la agricultura, que no era producir un producto como un grano, sino que era cultivar alimentos para transformarlos en nuevos alimentos. Entonces yo no produzco leche, no produzco trigo, no produzco
lo que uno quiera, fruta. Yo cultivo trigo para hacer una harina y que esa harina también me permita a mí entrar en otra, digamos, transformación de lo que yo cultivé en fideos. Entonces me parece que ese es el proceso, porque ahí el productor está cortando las brechas, está aumentando las ganancias, que no es malo, no es malo ganar lo que uno quiere ganar, ¿sí? Pero lo está haciendo de una manera consciente y acercando al consumidor a su campo, porque vos estás llevando un paquete de fideos o un pan elaborado con tu propia harina, de tus propios granos, y eso es acortar. La Argentina tendría que estar exportando, no los granos, los productos terminados, porque con esos granos en otros países están produciendo las cosas que muchas veces después la volvemos a comprar nosotros. Entonces, yo creo que hay que contextualizar en qué escala uno puede estar como trabajando. Perdón, pero me fui lejos. No sé si sirvió, Diego. Acá dejaron una pregunta en el chat. Nos gustaría que pudieran profundizar algo sobre los transgénicos, si son o no alimentos. Eh, yo voy cortito, pues Eva por ahí puede sumar algo, pero es, digamos, este túnel hacia la materia, ¿sí? Que venimos desarrollando en estos últimos 150 o 200 años. Yo siempre tuve la expectativa de que, bueno, ya estamos en el límite. Y sin embargo, siempre lo vamos sobrepasando, ¿no? Porque, digamos, hoy estamos haciendo carne con células madres, una carne sintética, y miel también. O sea, y hay determinadas personas que creen que eso es un gran logro, ¿no? Llegar a hacer carne en un laboratorio. Y el transgénico para mí representa ese camino, digamos, ¿no? El creer que yo puedo hacer una modificación de una semilla en un laboratorio, porque no es una situación que se vaya a dar en la naturaleza, y que esa semilla va a transformarse en un alimento, ¿sí? Dentro de eso, la primera invitación mía es que a la semilla transgénica no se la vea solo como eh, si eso en sí es alimento o no, porque la semilla transgénica es el modelo transgénico. La semilla transgénica no se planta sola, se planta con un paquete de lo que le llaman fitosanitarios, que es una bomba de venenos, que son los agrotóxicos, ¿sí? Son fertilizantes sintéticos y son agrotóxicos. La semilla transgénica va detrás de esa estructura social, que son pocas multinacionales que controlan lo que come el resto de la población. O sea, el modelo transgénico es la pérdida de soberanía en la alimentación, ¿sí? Entonces, preguntarnos si es alimento tiene que llevar todas estas subpreguntas, ¿sí? Y dentro de todo eso va esa pregunta de decir, ¿qué me aporta un transgénico a mí para mi salud anímico-espiritual? Esa es la gran pregunta. En este encuentro del cielo y la tierra, que es el producir alimento, ¿tiene sentido el transgénico o no? Hola, ¿se escucha? Sí, Perdón, prefiero preguntar antes que escribir porque es más una reflexión eh, que yo siempre repito que digo que mi comodidad es el esfuerzo de otro y es algo que me interpela hace mucho en relación a, desde que estoy
como agricultora aprendiendo de vivir en el campo y esto de cultivar los alimentos. Y cada vez que me encuentro con gente que viene a comprar, bueno, surgen montones de todas estas cuestiones y siempre me surge esta pregunta, o no sé, o reflexiones, ¿qué nos está pasando como sociedad? Que para mí la comodidad es como el ideal en todos lados. La gente busca el delivery y, digamos, toda esta tergiversación de lo económico, cómo está muy atravesada por la búsqueda de la comodidad, ni siquiera ya de la felicidad, ni montones de cosas que se dicen. La comodidad en su máxima expresión. Entonces, no cocinamos porque me es más cómodo ir y comprarlo. No le compro al productor porque me es más cómodo llamar al delivery y que me lo traiga a mi casa, ¿no? Entonces me interpela mucho esto, o sea, ¿cómo lo ven ustedes el tema de la comodidad, ¿no? Que ni siquiera es ni espiritual, ni conectarnos con el alimento, ni con la energía, ni la producción, ni nada. Es como que es algo que me llama mucho. Digo, bueno, ¿qué nos está pasando como sociedad con eso, la comodidad? Arranco yo, Alex, y después si querés vos Dale, dale. Yo creo que la comodidad está directamente relacionada con la voluntad. Y justamente en los alimentos y estas fuerzas que dice Alex, o esta parte espiritual del alimento, de la nutrición, ¿sí? Y que está relacionada en forma directamente con la forma de cultivar esos alimentos y de elaborarlo. Eh, Tiene un componente espiritual, ¿sí? Que está relacionado con la voluntad. Y lo voy a traer con un ejemplo muy concreto en mi imagen, para que se entienda. Cuando uno cultiva una lechuga flotando en un tergopol, en un líquido acuoso, sus raíces no tienen, o como planta la lechuga, no tiene que hacer la voluntad de explorar el suelo para llegar a acceder a lo que ella necesita como nutrientes, ¿sí? Como alimentos que están en el suelo. Porque está todo dado. Y esa lechuga es tan limpia que cuando uno la compra en el supermercado ni siquiera tiene que limpiarla. Y por eso muchas veces uno no sabe cuando está comprando las cosas, sobre todo en los supermercados grandes, en las grandes cadenas, está comprando cosas que tienen un aspecto exterior hermoso, que casi no hace falta eh, hacerle una limpieza, pero esconden lo que ese alimento espiritualmente, no material, sino espiritualmente, nos va a estar entregando como alimento. Todo en la actualidad apunta a hacernos más fácil la vida. Pero ese hacernos más fácil la vida tiene como contrapartida, cada vez tenemos menos voluntad, porque podemos hacer menos cosas. En realidad pensamos que vamos a hacer más cosas por otro lado, pero las cosas que no tenemos que hacer en ese esfuerzo de desarrollar la voluntad para hacerlo, para cocinarnos, eh, para ir a comprar y no que vengan y me lo traigan en una bicicleta, en una moto o en un vehículo, y que yo compre un alimento elaborado y lo ponga, tiene implícitamente esa quita o esa merma en la voluntad de los seres humanos. Y cuando uno va perdiendo voluntad, hay algo que está perdiendo a su vez que es libertad. Y ese es el peligro más grande, porque el ser humano va a poder decidir en forma consciente
cuando lo pueda hacer en forma libre y no condicionada. Cuando yo elija qué quiero hacer y no cuando condicionadamente tenga que hacer algo porque no tengo esa libertad para elegir. Entonces, eso que vos trajiste, me preocuparía más por ese aspecto de la pérdida de voluntad que estoy teniendo al tener esa comodidad. Un ejemplo sencillo, antes un vehículo, para prenderlo, tenías que agarrar y entrar a darle con una manija durante 10 minutos hasta que arrancaba. Mover el volante de esos vehículos era dificilísimo. Todo había que poner un esfuerzo físico y de voluntad. Hoy entras a un vehículo, acá creo que en Argentina todavía no están, pero por lo menos a tanto que veo alguna noticia, donde ni siquiera tenés que manejar, donde ni siquiera tenés que bajar la ventanilla con una manija, sino que decís baja ventanilla, sube ventanilla, acelere, acelere, desacelere, frene. Yo lo único que estoy haciendo es usar mi voz, a lo sumo la punta de mi dedo. También amasar el pan. Sí. Fíjense cómo esa pérdida de voluntad y de libertad, ¿sí? Pérdida de voluntad, de libertad, está vinculado con lo que enseguida me vino lo que hablábamos, creo que el año pasado cuando hacíamos la charla de adicciones, ¿no? Una sociedad tremendamente adicta a entretenimientos, a simplezas, adicta, digo, a alimentos, a drogas, a series de televisión, a personas. Está adicta a no poder expresarse plenamente como ser humano en esta vida. Esa es la pérdida de libertad. Esa comodidad va de la mano, sí, esa falta de voluntad con eso. Estas cosas simples en realidad lo que hacen es cortarnos las piernas de la posibilidad de expresarnos plenamente. Y justo que decían lo de hacer pan, fíjense, si hacemos este camino que vinimos haciendo de lo industrial, la nutrición, los hábitos, hoy hay máquinas, no me acuerdo de las marcas, que se ponen así en la cocina, ¿no? Y que te hacen todo. O sea, vos pones un botón y te hierven, tienen un programa para hervir, uno para no sé qué, otro para amasar pan. Y hay muchas personas fascinadas con eso. Y para mí es un horror, porque justamente lo que hace es que vos no desarrolles esa voluntad. Y cuando vas cortando esas patitas de la voluntad, ¿qué termina pasando? Te sentás en un sillón a ver personajes, chef, muy reconocidos que cocinan, pero vos no cocinás más. Aplaudís nada más, ¿no? O a ver otras Entonces, cosas. Por eso sería sano dentro de todo. sí, bueno, pero digo, eh, hay una relación que la podemos ver por todos lados. Y volvamos al alimento y hagamos esa pregunta enorme. ¿Qué es lo que al ser humano lo hace ser humano? Lo que nos diferencia de lo animal y de todos los otros reinos que están. ¿De dónde surge el proceso creativo de un ser humano? ¿Y cuál sería la relación entre comer sustancias minerales sintéticas, que son las que reemplazaron a la materia prima de verdad, el caso de la mermelada que di al principio, ya no como ciruelas de una agricultura biodinámica, como los espesantes, los colorantes sintéticos que reemplazaron a la ciruela? ¿Cómo actúa eso en mi pensamiento y en mi ser creativo? Porque cuando vemos la enfermedad, la vemos como eso me intoxica y me produce un tumor. Eso no es lo más terrible. Lo más terrible es qué hace eso sobre la plena expresión mía como ser humano en la Tierra. ¿Sí? No es la enfermedad lo más grave. Lo más grave es no encontrar el sentido de la vida. Entonces, en esa comodidad hay que empezar a explorarla por ese lado también. En ese sentido, a tanto me vuelve esa frase de un agricultor japonés, Fukuoka, donde está escrito dentro de su espacio de trabajo, creo que
en la entrada de una choza, él tiene una frase que dice así: alimento correcto, pensar correcto, acción correcta. Y Alex, te quería preguntar, o sea, nosotros en el campo también vemos los avances tecnológicos, lo que bien relatabas vos, Sebas, y siempre nos preguntamos, aparece hasta un dron que arría la hacienda, bueno, digamos, vamos hacia la inteligencia artificial, o sea, un mundo muy lejano de lo que estamos hablando hoy, que están hablando ustedes aquí, ¿no? Entonces, siempre nos preguntamos, digamos, una cosa es una tecnología que te ayuda, si tengo que labrar 10 hectáreas, está bueno hacerlo con un tractor y una herramienta que a mano, bueno, pero una cosa es la tecnología que te ayuda, a diferencia de la que te sustituye la voluntad. Nos vamos a otro extremo. Entonces la pregunta sería un poco, ¿cuál crees, Alex, que sería un primer paso que se podría dar? Porque obviamente, digo, para volver a conectarse con todo esto, porque una cosa es, no vamos a volver a un pasado que ya fue, pero tampoco podemos seguir en este camino. Entonces, ¿cuál crees vos que es un primer paso que se podría empezar a dar que no implique, digamos, volver a la era de las cavernas, pero sí que permita volver a empezar a alimentarse bien? O sea, un paso real, digamos, que sea factible en este Bueno, mundo hoy, ¿no? entiendo que la pregunta va en relación a la alimentación, ¿no? Sí. Bien, eh, dos cosas te podría traer. Por un lado, eh, eh, yo me pongo firmemente a no ir a la caverna, ¿sí? En los ámbitos de alimentaciones que se presentan como saludables, hoy está muy de moda esto de cocina ancestral, ¿sí? Y eso niega la evolución. La evolución no es mirar para atrás. Hay que tratar de entender la evolución, ¿no? Entonces, es respeto a la cocina ancestral, voy a aprender lo que vienen aprendiendo y voy a preguntarme qué necesito hoy para darle una evolución a esa cocina ancestral. ¿Sí? Por ejemplo, a mí, como me presentó Mayra, dice que soy un apasionado de la fermentación y yo tuve que ir a buscar en su origen cómo se hacía el chucrut. Pero de ahí me animé a hacer variaciones que me parece que son interesantes para el tiempo que vivimos. ¿Sí? Entonces, desde ese punto de vista, en el ámbito más general, yo te diría, tenemos que hacer un esfuerzo enorme para volver a unir lo espiritual a la materia y darnos cuenta que la materia expresa que detrás están las fuerzas actuando en todos ámbitos, ¿sí? En el alimento, empezar a darnos cuenta que la vitalidad importa, ¿sí? O sea, yo no es que elijo una zanahoria biodinámica porque no tiene glifosato. La elijo porque tiene fuerzas vitales que la otra no tiene porque crece en un suelo que le han de comer sustancias sintéticas. No tiene vitalidad. Y yo, como un ser anímico espiritual, ya tengo clarísimo que no me nutro solo de sustancias. Yo no necesito solo proteína, hierro, calcio y demás. Eso es una mínima parte de la que necesito. Necesito la vitalidad que toma la zanahoria del cosmos y la tierra y que en el proceso digestivo es la que me permite a mí tratar de entender de qué se trata esto de la vida, ¿sí? Entonces, eso en un marco más grande, ¿sí? De ponernos a estudiar qué es esto que leí yo recién de lo espiritual que está detrás de lo material. No es algo hippie esotérico. Hay que desarrollar una ciencia que estudie eso. Y hay que darnos cuenta, y para eso ya tenemos algunos caminos hechos, de que la vitalidad es esencial al momento de hablar de alimentación saludable. Número uno. Número dos, cuando decía el plato, la sociedad anónima pasar a un plato con nombres, yo ahí estoy dejando claro que comer es un acto político y social. Hay una trama. Yo elijo el tipo de relación que quiero, ¿sí? O sea, yo quiero conocer a mi agricultor, yo quiero conocer a quien sacrifica el pollo que voy a comer. Y yo sostengo eso. Entonces, un plano, o sea, un ámbito posible hoy para quienes estamos acá, ¿sí? Entiendo que somos todas personas que tenemos nuestra comida asegurada de alguna manera, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer es ese tremendo acto que para algunos es sacrificar otra cosa, porque hoy por ahí el dinero que contamos no es el que quisiéramos tener,
y dejar algunas cosas que no son esenciales y pasar a ser consumidores conscientes. Salir a ponerle nombre a mi plato, ir a buscar el alimento de este y de ella y de quién con pleno deseo. Eso es algo que podemos hacer las personas que hoy tenemos acceso al alimento. Y la otra que queda es empezar a buscar la relación entre las cosas que se comen en un supermercado y los índices de pobreza que tenemos. Porque es este el modelo que generó esa desigualdad y que la sostiene. El hambre no es por falta de producción, es porque todavía hay una insensibilidad humana grosera que permite irme a dormir y que otro no coma, y porque es un interés político. Para mí no hay duda en eso, ¿sí? Entonces, son distintos lugares donde cada persona, según la que le toque hacer, puede trabajar, ¿sí? Quien hace una compra hoy, ¿sí? Si comes carne y la carne de pastura te sale el doble, come la mitad, pero compré una carne de buen origen. Los vegetales hoy de una producción agroecológica no son más caros que lo valen en una verdulería, solo tenés que moverte un poco más. Y entonces, como dice Seba, trabajás la voluntad, agarrás la bicicleta y te vas a buscar algún lugar, alguna feria, algún mercado y vas a conseguir mejores valores. El cambio no va a quedar sentado en un sillón mirando programa de televisión de cocineros famosos. O sea, pide que nos movamos, pide la acción de cada persona. En el ámbito que cada uno puede. Cada uno de nosotros tenemos que pasar a ser actores como muy vivos del cambio, ¿sí? No, no va a venir la realidad construida por así ideas y debatir ideas, sino podemos debatir ideas también, pero mañana ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué está a mi alcance? Al alcance de cada uno de los que estamos acá, algo mañana hay, en todo ámbito. Y ese algo seguro que te pide un poco de voluntad. Te mueve de algún eje donde vos tenías una rutina medianamente cómoda y ya armadita, te está pidiendo que dejes. Y ahí está lo espiritual. Lo espiritual no es lo conocido, es siempre lo que vamos a buscar. Bueno, creo que podemos ir cerrando. No sé si quedan preguntas o alguien se quedó con algo para comentar, para aportar, para compartir. Yo quería hacer una consulta, si se podía, que tiene que ver por ahí, corre un poco el foco, pero es hablando del consumo animal, cárnico. ¿Cómo, cómo se puede relacionar con la espiritualidad, ya que hay un sistema nervioso y por ahí mucha crueldad en ese mercado? Quería por ahí una opinión sobre eso. Nada, eso, gracias. ¿Tenés Hay vos, formas Seba? y formas, Dale. sí. Hay formas y formas, ¿sí? De relacionarse con los animales. Y esas son formas también que, que dentro de la agricultura y la ganadería se tienen que intentar desarrollar. Lamentablemente en el caso de los animales, ¿sí? Hay toda una legislación que está hecha para las grandes empresas, los grandes frigoríficos, que condicionan la imposibilidad de hacer otro tipo de faenas, otro tipo de, de comillas, el proceso de muerte del animal, del sacrificio del animal, y eso es lo que el consumidor tiene que juntarse con quien cría animales, quien cuida animales, para que eso ocurra. Y en esto de lo espiritual y de lo material, es como el yin y el yang, ¿sí? Lo voy a traer con un ejemplo concreto con lo que vos preguntás, Nacho. La India, ¿sí? Se lo tiene como el país de la vaca sagrada. Esa es la imagen que uno tiene de la India. Esa es una imagen de la mitad de lo que es la India. El otro 50%, la otra parte que complementa esa mitad, es que durante los últimos 25 años,
la India fue el mayor exportador de carne vacuna. Eso la mayoría de las personas no lo saben. Y se quedan solamente con esa visión de la vaca sagrada en la India, cuando por el otro lado se generaba la mayor exportación de carne vacuna. Entonces, siempre hay que buscar los equilibrios en todo esto, me parece. Porque cuando uno se va a los extremos, y los extremos son extremistas, y uno toma posturas radicales, extremistas, y ya sabemos qué pasa con el extremismo, ¿sí? Entonces, hay maneras de criar animales, ¿sí? Hay maneras de ese proceso que es el sacrificio del animal que pueden ser totalmente distintas a lo que uno percibe, ¿sí? De lo que no quiere que sea todo eso. Para eso hay que acompañar también a quienes quieren trabajar con los animales. Bueno, si les parece podemos ir cerrando. Seba, Alex, ¿qué dicen? Sí, yo creo que todos los comentarios que traen las preguntas dan para abrir una mesa, cocinar algo rico y compartir horas y horas. Pero bueno, por el tiempo que habíamos puesto, creo que estamos bien, o hasta pasado el tiempo. Y en algún otro momento se podrá hacer algún otro tipo de encuentro. Tal cual. También en la charla que viene va a estar Antonio Latuca con su proyecto de agricultura urbana, así que están todos y todas invitados. Ahí podemos seguir esta charla hermosa que se armó hoy. Agradecerles enormemente a Alex y a Sebastián. Gracias. La verdad que se generó lo que desde la revista queríamos, que era generar preguntas, generar conciencia, generar un espacio de diálogo. Así que muchísimas gracias. Y bueno, cualquier cosa, si tienen más dudas, pueden mandarlas al mail, donde ya estuvimos comunicados y ya podemos ir armando una red. ¿Sí? Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Bueno, muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Vale, adiós. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Chao, chao. Chao, chao. Chao.